Assalamu alaikum y bienvenidos un día más al paraíso de Ramadán. El ayuno es una muestra de amor del creyente a Dios y una muestra de amor de Dios al creyente. El creyente, en calidad de amante, demuestra a su amado, Allah, que le quiere mediante el sacrificio que hace durante todo el mes de Ramadán. El ayuno en primer lugar, pero todo el esfuerzo extra que hace en adoración. Y su finalidad con eso es complacerle. Incluso cuando se trata de renunciar a necesidades básicas como la comida y la bebida. Todas estas son muestras de ese amor. Muchos amantes dicen a sus amados: yo por ti soy capaz de ir al fin del mundo, soy capaz de dejar de fumar, de dejar esto, de abandonar mis amistades, de trabajar día y noche, de vivir donde sea, ¿no? Estas son expresiones que escuchamos a menudo entre los amantes. ¿Por qué? Porque entendemos que el sacrificio por alguien es una muestra de amor y que el amor no son palabras que se dicen, sino hay que verlo en la práctica. Pues eso mismo se aplica a la relación de amor entre el creyente y Dios. Todas estas palabras y expresiones de sacrificio de un amante por su amado, muchas de ellas se cumplen y se conocen historias de amor maravillosas, ejemplares, no por las palabras, sino por las acciones de sacrificio. Todas estas muestras son pequeñas, son pequeños sacrificios si se comparan con los sacrificios que hace un creyente por Allah, que consiste en abandonar, dejar todo lo que es haram, lo que es ilícito, y lo que es ilícito lo deja porque no le agrada a Allah. Hay varias cosas en la vida, en el día a día, pues a veces una persona creyente es capaz de dejar un negocio de muchas ganancias. Un creyente, aunque se le presente un negocio de 1 millón de euros, si es un negocio haram, si no es del agrado de Allah, no lo acepta, no duda en rechazarlo. Y por otro lado, el otro esfuerzo que hace es seguir el halal, hacer todo lo que le agrada a Allah. Es un sacrificio que abarca las 24 horas del día y todos los días del año. En Ramadán es cierto que esa predisposición por parte del creyente llega a su máximo. El ayunante le dice a su amado, Allah, por ti soy capaz de dejar de comer y beber, cosa que ningún amante estaría capaz de decirle a su amado. De todos los textos que hablan del ayuno, textos me refiero a versos del Corán o hadith del profeta Muhammad, de todos ellos que nos hablan del ayuno de Ramadán, el que más llega al corazón del creyente y el que más mueve a un amante de Allah es ese hadith en el que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice que Allah a su vez dice, Allah nos dice, todas las obras del hijo de Adam son para él, excepto el ayuno, es para mí. Hay una excepción de todas las obras que hacemos durante el año, el ayuno es una excepción. Allah dice, esto en especial es mío, y yo le reservo una recompensa única para ello, que nadie sabe cuál es la recompensa del ayuno. Cuando tu amado te dice, de todas las cosas que haces por mí, la más importante, la más especial, la que más me satisface es el ayuno, eso debe mover en ti un sentimiento especial hacia el ayuno y hacia Ramadán. Por eso amamos Ramadán más que otros meses y amamos el ayuno más que otros actos de adoración. El creyente en su relación con Allah se mueve por amor y por deseo, no por obligación. Lo que otros pueden ver como una carga, como una obligación, como un castigo, como el amante lo disfruta,
disfruta con los sacrificios que hace por su amado, Allah. Visto así, podemos entender al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando decía: mi mayor placer, lo que más disfruto es la oración. Aunque la oración supone mucho esfuerzo, especialmente si es de noche. Requiere levantarse muy temprano o incluso pasar, como hacía él, un tercio de la noche o más sin dormir. Requiere mucho esfuerzo. En invierno, lavarse. Aún así, el profeta Muhammad consideraba la oración como el salat como su mayor placer. Hay quien ve la oración como una obligación, nada más, incluso entre los musulmanes, y eso es otro nivel, es un nivel básico, de principiante. Pero el nivel del amante es cuando el salat y el resto de formas de adoración se convierten en un placer y se hacen por amor. Rabi' al-Adawiyya, una mujer amante de Allah, conocida en la historia del Islam, compuso estos versos para expresarle a Allah su amor. Le dijo: ojalá pueda disfrutar de tu compañía aunque la vida sea amarga, y ojalá tú estés satisfecho aunque toda la gente se enfade. Ojalá haya entre tú y yo algo fuerte, firme, aunque lo mío con la gente sea un desastre. Si consigo tu amor, nada importa, pues todo cuanto hay sobre la tierra es tierra. Hoy, en esta sección de Corán, quiero citar algunos ejemplos prácticos y reales de todo lo que hemos estado hablando estos días atrás, para ver cómo el Corán deja sus efectos y su influencia en las personas, para ver cómo el Corán tiene suficiente fuerza para dar un giro de 180 grados en la vida de alguien, y para decir que si ha sido capaz de hacer esto con otras personas, puede dejar el mismo efecto en mí, en ti y en todas las personas, independientemente del lugar y del tiempo. El primer ejemplo es de Al-Fudayl ibn Ayyad, un hombre que vivió en el segundo siglo de la Égira, entre el año 107-187 del calendario islámico. Este hombre era conocido como un criminal, un ladrón, un atracador. Era tan malo que las mamás de la época decían a sus niños: duerme, hoy llamo al Fudayl. Un día quería asaltar una casa y cuando se subió a la pared para asaltar, escuchó a alguien en esa casa recitar una aya del Corán de noche. Esta aya es una aya de la sura del Hadith, que dice lo siguiente: no es hora ya de que los corazones de los creyentes se sometan por completo al recuerdo de Dios y a la verdad revelada. Es una aya con un tono de reproche, en la que Dios nos reprocha a los creyentes que nuestros corazones no reaccionen con el Corán, no se muevan con el Corán. No es hora ya de que los corazones de los creyentes se sometan por completo al recuerdo de Dios y a la verdad revelada. No es hora ya de pasar a la práctica, de abandonar la pereza, de ser firme en sus principios. Es un gran toque de atención. Cuando el Fudayl ibn Ayyad, teniendo el pasado que tenía y estando donde estaba para robar, para asaltar una casa, ¿no? Fijaros el extremo en el que se encontraba, escuchó este verso y le impactó. Algo se movió en su interior
y se detuvo y empezó a repetir este verso. Y entonces dijo: sí, ha llegado la hora, Señor mío, sí, ha llegado la hora, Señor mío. Entonces en ese momento decidió cambiar por completo para siempre. Año tras año, Al-Fudayl fue adquiriendo nuevas cualidades y aumentando su conocimiento, hasta que se convirtió en un hombre sabio con una conducta ejemplar. Hoy, siglos atrás, Al-Fudayl ibn Iyad se considera uno de los grandes sabios y místicos y ejemplos de virtud en la historia del Islam. Y todo eso gracias a un solo verso del Corán. No había leído todo el Corán, simplemente escuchó, ni siquiera lo había cogido en sus manos. Escuchó un verso y fue capaz de penetrar en su corazón y de encender la llama de la fe. Un hombre que vivió en esa época, Ibrahim bin al-Ash'ath, habla del Fudayl, del nuevo Fudayl, y dice: no he visto a nadie tan amante de Dios como el Fudayl. Dice: cuando se recordaba a Dios en su presencia o se leía el Corán, su aspecto cambiaba y sus ojos se emocionaban. Era un hombre coránico, un hombre que reaccionaba muy rápido a la magia del Corán. Esto es un ejemplo del Corán cuando resucita a una persona. El Corán, el Karim, nos dice: oh creyentes, responded a Allah y al mensajero. Cuando os invitan a lo que os da la vida, os devuelve la vida, os resucita. Esto es, cuando el Corán entra en el interior de una persona, es como cuando el espíritu se mete en un cuerpo y le da la vida. Y un cuerpo sin Corán es como un cuerpo sin espíritu, no tiene vida, no tiene vida. El otro ejemplo es de un hombre que vivió en la época del profeta Muhammad, Abdullah ibn Umar. Y este hombre, pues, claro, recibía el Corán como el resto de los sahaba, de los compañeros del profeta Muhammad, y lo escuchaba, pero él se paró en una aya que dice, Allah nos dice: no alcanzaréis la virtud hasta que donéis por Allah de lo que más os guste. Nos está diciendo que si queréis llegar al nivel máximo de la fe, pues no es suficiente que gastéis, que seáis generosos cuando os sobra dinero, no. Tampoco es suficiente que deis lo que os sobre, lo que no os hace falta, sino que cuando seáis capaces de donar por Allah, sin nada a cambio, lo que más os guste. Este hombre cuando escuchó esta aya, decidió llevarla a la práctica. Evidentemente, la leyó muchas veces, la entendió, la interiorizó y decidió ponerla en práctica. Y cada vez que veía algo de sus pertenencias que le gustaba mucho, cogía y lo donaba, fi sabilillah, por Allah. Lo donaba a alguien. Se deshacía de las cosas que le gustaban por amor a Allah, para cumplir con esta aya, para que este verso se aplique a él. Este hombre era especialmente conocido por salvar esclavos. En esa época había esclavitud. Él se dedicaba concretamente a observar en el mercado, en la calle, en la zona donde vivía, y cada vez que observaba a un esclavo que le gustaba, en el sentido de la educación, una persona virtuosa, amable, lo compraba y lo dejaba libre, siempre haciendo referencia a esta aya. Este ejemplo nos dice que no es necesario conocer mucho de Corán, aunque es algo bueno, loable, memorizar el Corán y saberlo, pero no es necesario saber mucho. Lo importante es aplicar lo que se sabe. Una aya, un verso
llevado a la práctica es mejor que 100 o 200 ayat memorizadas y recitadas a la perfección que no se llevan a la práctica. El último ejemplo es también un compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam llamado Abu Dahdah. Este hombre, cuando fue revelado un verso del Corán, lo escuchó y también decidió llevarlo a la práctica. Este verso dice: Allah nos habla y nos dice: ¿quién de vosotros está dispuesto a dar un préstamo a Dios? Y Él se lo devolverá multiplicado. ¿Qué significa dar un préstamo a Dios? Significa donar de tu dinero por una causa solidaria, ayudar a alguien. Cuando tú ayudas a alguien, el Corán dice que tú ese dinero no lo pierdes, simplemente se lo estás prestando a Dios, te lo va a devolver y además te lo va a devolver multiplicado. Quien cree firmemente que estas palabras son de Dios, de Allah, el dueño del universo, no se resiste en ayudar a los demás y donar generosamente, porque sabe que quien promete esto tiene para devolver. Quien promete esto es fiable, no, lo siguiente, es infinitamente fiable. No tiene miedo de dar, no tiene miedo de dar, porque sabe que está prestando a Allah. Es un honor, aunque todo es de Dios, incluso lo que sacamos es de Dios. Pero bueno, este hombre, cuando escuchó esta aya, se dirigió al profeta Muhammad y le dijo: mensajero de Allah, ¿nos está pidiendo Dios un préstamo? El profeta Muhammad dijo: así es. Donar fi sabilillah, donar por la causa de Allah, por cualquier causa solidaria, significa prestarle ese dinero a Dios, no lo pierdes. Entonces ese hombre le dijo: dame tu mano. Le dio tu mano y le dijo: quiero prestarle a Dios mi terreno, que tiene 600 palmeras. 600 palmeras. En ese momento esto es una riqueza enorme, hasta que bueno, su terreno era muy conocido en Medina como uno de los más grandes. Pues este hombre, con una sola aya que escuchó y le llegó su efecto, fue capaz de hacer esto, donar un terreno entero fi sabilillah. Y en ese justo momento volvió a su casa, volvió a su mujer y sus hijos y los sacó de ese terreno y salieron todos contentos cuando les contó la historia. Les dijo: acabo de hacer un negocio con Dios. Este es el efecto que necesitamos del Corán, que cuando leemos una aya le busquemos la parte aplicable en nuestro entorno, en nuestro día a día. Si no, pues no estaríamos obteniendo todo el efecto del Corán. Esta es la interacción con el Corán de la que hablábamos estos días. Así es una persona educada con el Corán y transformada con el Corán. El profeta Muhammad utiliza un término en un hadith que es Ahlullah, la gente de Dios, así más o menos. La gente de Dios, o incluso se puede entender como la familia de Dios, pero bueno, gente muy especial de Allah. Dice: la gente de Allah es la gente del Corán. Los sabios aquí pues se han puesto a interpretar qué significa la gente del Corán. Evidentemente la gente del Corán no es la que lee el Corán o memoriza el Corán, es algo mucho más para que se merezca ser de la gente de Dios, y se refiere a los que viven del Corán, viven con el Corán, los que se guían por el Corán, los que miden todo con el Corán, los que se alimentan con el Corán, los que respiran con el Corán. Esa es la gente especial de Allah. Y pedimos a Allah que nos haga de la gente del Corán. Amén. Abu Huraira
un compañero del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, cuenta que un día vino un hombre al profeta Muhammad y le dijo al profeta: estoy muy cansado, tengo hambre. Por lo visto era alguien de fuera. Y el profeta Muhammad lo recibió, preguntó en su casa si había comida para darle y le dijeron: no tenemos nada excepto agua. Entonces el profeta Muhammad fue a la mezquita y dijo: ¿quién puede acoger a este hombre esta noche? Un hombre inmediatamente levantó la mano sin pensar cómo estaba su casa, qué había en su casa, pero al ser alguien de parte del profeta Muhammad, directamente levantó la mano y dijo: yo, y se lo llevó a su casa. Y llegó a su casa y preguntó a su mujer: ¿tenemos algo de comer? Ella le dijo: no, solo tengo la cena de los niños. El hombre le dijo: mira, este es un invitado del profeta, no podemos devolverlo, tenemos que atenderlo como sea. Le dijo: mira, entretén a los niños hasta que se duerman, hazles ver que estás preparando la cena hasta que se duerman sin cena, y cuando nos pongas la cena, apaga el candil, la vela, para que el invitado no nos vea comer, para que el invitado piense que estamos comiendo con él, y le dejamos comer solo a él, porque había muy poca comida. Bueno, comió el invitado y ellos se quedaron con hambre. Y así toda la noche. Al día siguiente el hombre se fue. Al día siguiente el profeta Muhammad les dijo: Dios se ha alegrado o se ha sorprendido con lo que habéis hecho. Ese día fue revelado un verso del Corán haciendo referencia al altruismo de esta familia y los describió como aquellos que anteponen las necesidades de los demás sobre las suyas. Este relato de la vida del profeta Muhammad nos deja unas cuantas lecciones también. La primera lección es que la pobreza o la necesidad no le quita valor a la persona. El profeta Muhammad, el mejor hombre de la creación, era pobre y no tenía más que agua en su casa, y eso no rebajaba su valor. Era la persona más amada por Allah. Por lo tanto, las medidas materiales pues no son reales, no coinciden con la realidad. Pues, por supuesto, puede haber personas que tengan mucho dinero y sean personas muy virtuosas y muy queridas por Dios, no hay ningún problema en eso, pero no siempre coincide. Hay personas que vemos y que todo el mundo menosprecia por la apariencia, o nadie le presta atención, nadie le da valor, y para Dios puede que tenga muchísimo valor. La segunda lección es que la generosidad es una de las virtudes que más ama Allah. Y esto ya lo hemos visto en varias ocasiones. Y hay numerosos hadith, ayat, que nos hablan de la limosna como una prueba de fe. As-sadaqa burhan. Es una prueba. Y un acto de generosidad, una acción de solidaridad puede valer para Allah mucho más que meses y quizá años de ritos religiosos, espirituales. La otra lección que sacamos de este hadith es que los momentos de necesidad, como los que estamos viviendo actualmente, son oportunidades de acercamiento a Dios. Hay mucha gente necesitada y en cada persona necesitada hay un proyecto de acercamiento a Allah, de ganancia, de negocio con Allah subhanahu wa ta'ala. Las personas creyentes se mueven más en los momentos de necesidad porque saben que con cada persona tienen una puerta abierta hacia Allah.
y que en otras épocas del año es difícil conseguir lo mismo. La otra lección que sacamos de este hadith es que hay muchos niveles de generosidad y hay muchas formas de hacerlo. Hay quien da lo que le sobra, hay quien da a quien le cae bien, hay quien da en los momentos de bienestar y hay quien es capaz de dar incluso a su enemigo y hay quien es capaz de dar cuando más necesita y es que hay quien es capaz de elegir lo mejor que tiene y darlo fi sabilillah, como hemos visto antes con Sayyidina Abdullah ibn Umar. Este hadith nos anima a ascender en los niveles de generosidad, no conformarnos con lo mínimo, no ser de las que dan las sobras, sino pensar y ser consciente de que esa limosna va dirigida a Allah como una obra que nos acerca a Allah, y por lo tanto tiene que ser una obra de calidad, una obra de caridad y una obra de calidad, dar de lo mejor que tenemos, dar cuanto más necesitamos, dar a todas las personas independientemente de su color, de su cercanía, de su lejanía, dar, porque es un acto de adoración, es Dios, Allah, el que nos pide que demos a sus siervos en general y ser generosos como Él. Allah cuando da, no piensa, no hace distinción entre quien es creyente y quien no es creyente. La lluvia cuando cae beneficia a todo el mundo, no hace distinción entre hogares creyentes y hogares no creyentes, cae sobre todo el mundo, ¿no? El aire que respiramos y todos los dones que Allah nos da, no hace distinción entre uno. O cuando te encuentres a un necesitado, piensa que es el profeta quien te está pidiendo ayudarle y acogerle. Ya cambia el enfoque, cambia, como el hombre que llegó a su casa y le dijo, no, este es el invitado del profeta, no lo podemos rechazar, no lo podemos devolver, aunque tengamos que quedarnos nosotros sin comer, sin cenar, pero tenemos que tratarle generosamente. Piensa también cuando te encuentras a alguien que te pida ayuda, piensa que es Allah el que te lo ha enviado, te ha puesto a esa persona en tu camino para probar tu fe y tu confianza en Él. Llegamos a la última parte de nuestro programa. La pregunta de hoy dice, ¿qué cosas no son aconsejables durante el día del ayuno? Pues bueno, hay varias cosas. Una de ellas es probar comida. Probar, aunque en principio tocar comida con la lengua no invalida el ayuno, pero no se recomienda. O masticarla sin tragarla. Si no hay necesidad en eso, hay familias que lo tienen que hacer por los niños, pero si no hay necesidad, mejor evitarlo, no es aconsejable. Todo lo que provoque debilidad al cuerpo, pues exagerar, personas que durante el día de Ramadán hacen 2 o 3 horas de deporte, por ejemplo, la extracción de mucha sangre con el hijama y estas cosas, no son aconsejables, aunque no invalidan el ayuno, pero pueden provocar que llegues a un estado de debilidad extrema que te obligue a interrumpir tu ayuno. Introducir mucha agua en la boca, sin tragarla, pero introducir mucha agua en la boca sin necesidad tampoco. Y otra cosa es también dormir la mayor parte del día, dormir mucho durante el día no es una cosa aconsejable porque no se vive el ayuno. El objetivo es vivir el ayuno, sí, y pasar algo de hambre durante el día. Por lo tanto, pasar de 1/3, 2/3 partes del día durmiendo no tiene ningún sentido. Estas son cosas que no se recomiendan durante el día del ayuno. El ejercicio de hoy con el que acabamos
nuestro programa de hoy es proponer a cada familia, ya que este año no podemos rezar en las mezquitas, proponer que cada familia haga su propia mezquita en casa. Vaciar un cuarto, una zona y construir una mezquita en casa y rezar tarawih, rezar las 5 oraciones, rezar rezo de tarawih por la noche en nuestra mezquita en casa, incluso ponerle nombre a la mezquita, hacer el adán las 5 veces, tenerla también como espacio para la lectura del Corán. Todo esto pues, favorece que vivamos la espiritualidad de Ramadán a nivel familiar, en la familia. Así que bueno, con este ejercicio de hoy terminamos nuestro programa del Paraíso de Ramadán. Muchas gracias por vuestra atención y hasta mañana, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.